El capítulo de hoy se llama El derecho a cuidar. ¿Cómo se llega a definir quién es la persona que cuida? Ujú. Normalmente las familias como que lo que hacen es cortar por el eslabón más débil. O sea, esa persona que estaba sin empleo, que estaba en alguna situación medianamente vulnerable en su familia, es la que queda automáticamente designada. Si ya estáis cuidando a uno, el resto es re inconsciente porque no tiene idea del desgaste que significa. Es como, ya estáis cuidando a uno, ¿qué te cuesta otro? Así como, ¿qué Claro, tanto súmale puedes otros. hacer? El cuidado siempre ha sido una experiencia que es como entre la persona con discapacidad y sus cuidadores, pero ahora lo instala en la mesa y lo garantiza como un pilar fundamental de vinculado a la protección social. Además que de que están tan dedicadas y tan enfocadas en este ser querido al que están cuidando, que prácticamente se olvidan de sí mismas. Y fíjate que cuando las cuidadoras se presentan y llegan a nuestra comunidad, la mayoría dice, qué sé yo, soy Consuelo y Josefina. Es como, no, tú no eres dos personas. Hola, les damos una cordial bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast Cuidado y Prejuicio, organizado por nuestro equipo que trabaja también en la comunidad Cuídame, que congrega a mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. El capítulo de hoy se llama El derecho a cuidar. ¿Y de qué vamos a hablar aquí con Consuelo Correa presente? Vamos a hablar de la nueva ley recientemente aprobada, la ley 21.805, que establece el derecho al cuidado y también genera un nuevo sistema nacional de cuidado y apoyo, que yo en particular no tengo muy claro de qué se trata, por eso estamos acá también, porque Consu ya se ha estado documentando, ya ha estado entendiendo de qué va esta ley, así que Consu, cuéntanos, ¿de qué se trata específicamente esta nueva ley? Hola a todos y todas. Muchas gracias por sumarse. Creo que hace hartas cosas que son interesantes y lo primero es que vuelve público algo que se ha ejercido siempre desde el mundo privado. El cuidado siempre ha sido una experiencia que es como entre la persona con discapacidad y sus cuidadores, pero ahora lo instala en la mesa y lo garantiza como un pilar fundamental vinculado a la protección social. Esto me parece que quizá es lo más interesante porque cuando hablamos de la protección social, antiguamente eran solamente tres pilares, ahora claramente tenemos un cuarto pilar, entonces el cuidado está al mismo nivel que salud, educación y pensiones. Entonces, obviamente, todavía no significa que vayamos a tener resultados en el corto plazo, ¿verdad? O sea, hay un Uh -huh. tiempo, porque ahora existe la ley. ¿Cómo garantizamos que se cumpla la ley? Eso es otra cosa, hay que generar esos mecanismos, pero de momento se establece el cuidado como un derecho, como un enfoque de derecho. Entonces, a mí eso creo que es algo que no habíamos visto, Mm. como al menos en la región me parece que es como súper del primer mundo. Es algo bien histórico porque yo me acuerdo que para el año 2001, cuando nació Cuídame, cuando empezamos a conversar del tema, Mm, era un tema bien invisible. totalmente. Así que ahora creo que también en el gobierno, digamos, de Gabriel Boric, se ha podido tener esa mayor relevancia y mayor visibilidad del tema. ¿Por qué crees que ha pasado eso? Creo que en particular en el caso del gobierno actual era una de las grandes promesas, como, ¿te acordáis como en la campaña Sí, en la campaña. del TEA, por ejemplo, estuvo trabajando muy de la mano con Yo Cuido, que es una corporación, también o una fundación vinculada al tema del cuidado, pero es una organización más política, está en otra línea. Pero fíjate que salió la ley TEA, salió el tema como de la ficha social de hogares donde se reconoce a la cuidadora con ciertos beneficios como por ejemplo saltarse ciertas filas, ¿verdad? Obviamente todo eso depende de la otra persona, que una cosa es que exista la credencial de cuidadora y eso es muy distinto de que la persona que la vea sepa que tú tienes efectivamente un derecho preferente, Claro. como misión preferente más que un derecho preferente. Pero esto es otra cosa, esto es distinto porque en definitiva lo que va a empezar a pasar es que se va a articular un sistema para garantizar el cuidado y el cuidado en tres dimensiones. Esto es interesante porque ¿Ah? es el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado, ¿verdad? Ujú. Pero también el derecho al autocuidado. Y fíjate que eso me trae a colación a una de las cuidadoras que alguna vez decía como, yo me cuido a mí misma.
¿puedo sumarme a tu comunidad? ¿Puedo sumarme a su comunidad? ¿Te acordáis que en algún momento Sí, funciona así? Y nosotros lo encontrábamos como tan lógico que sí, como obviamente que sí, las personas cuidadoras requieren de hecho de atención médica y un montón de cosas, pero ujú, dentro de las cosas que veo que van a pasar es algo que también las cuidadoras han pedido mucho, que tiene que ver como con el espacio de la recreación. Porque mm, también hay otros derechos que están garantizados, como el derecho al ocio. Bueno, ¿y cuándo se divierte una cuidadora? Está permanentemente, está 100% ahí y sin retribución, sin nada. Entonces, ¿cómo? Acá en el fondo lo que hace el Estado es decir, nosotros también somos responsables del cuidado y nos hacemos parte. Ya vamos a ver mm. cómo. Sí, oye, cuando tú me hablas del tema justamente como de la escasez de tiempo libre de las cuidadoras, siempre me viene a la mente efectivamente un montón de casos que nosotras hemos escuchado de las mismas cuidadoras de la comunidad, que están tan, y pasa un efecto raro además, que de que están tan dedicadas y tan enfocadas en este ser querido al que están cuidando, que prácticamente se olvidan de sí mismas. ¿Te acuerdas que a nosotros nos ha costado harto generar esa autoconciencia también de que, oye, también tú necesitas un espacio y que de alguna manera acepten esa ayuda o acepten entrar en estos espacios que no son para sus familiares, son para ellas? Es todo un tema. Y fíjate que cuando las cuidadoras se presentan y llegan a nuestra comunidad, la mayoría dice, qué sé yo, soy Consuelo y Josefina. Es como, no, tú no eres dos personas, eres solo una persona. Cuesta Claro. mucho como despegarse de esa otra persona a la que estamos cuidando, pero nada, como que en general a mí me entusiasma. Obviamente que necesitamos que se vayan creando los mecanismos, recién tienen que pasar 6 meses para más o menos entender hacia dónde va, pero Ujú. ya una vez que se reconoce un derecho, luego vienen las formas de garantizar el ejercicio de ese derecho. Claro. Y es interesante también porque de repente decimos como, bueno, ¿cómo se llegan a generar políticas públicas con datos? O sea, lo primero es saber cuántas personas son, Ujú. entender esa dimensión, generar la política pública y luego ya vemos o sea, perdón, la ley y después vemos en el fondo cómo se materializa esa ley y en qué se traduce. Es un buen avance, considerando además que voy a sacar a colación otra vez a nuestro amigo Milei, el primer Merian de Latinoamérica. En el caso, por ejemplo, no es como tenemos a Senadis, tenemos el Ujú. Ministerio de Desarrollo Social. En Argentina está pasando que el equivalente a Senadis desapareció como Mm. un organismo propiamente tal y pasó directo al Ministerio de Salud. Entonces eso es como limitar la discapacidad a una sola dimensión cuando en realidad Claro. la discapacidad es multisistémico y se requiere un enfoque de derecho. Entonces, este avance que se está haciendo a nivel de Estado, vamos a hablar de Estado más allá de Boric, Sí, que más de gobiernos particulares. claro, porque el que va a tener que generar las garantías es el futuro presidente, ¿verdad? Pero ahí en el fondo es como que quizás el gran desafío es cómo mantenemos la independencia de Senadi, aunque el Mm. Senadi no tiene que ver con esta nueva ley, ¿ya? Porque es el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que te iba a decir es justamente hablando un poco del impacto y de medir a cuántas personas están llegando, digamos, a estas como políticas. El otro día yo estaba leyendo que hoy día, según el Registro Nacional de Cuidadoras y Cuidadores, hay más de 216.000 personas cuidadoras registradas, que no significa que sean todas, seguramente hay Sí, más, y de ellas el 85,7% son mujeres. O sea, claramente el cuidado recae mucho y ha sido histórico a través de los siglos en las mujeres. Entonces yo te preguntaría también, pues desde todas las investigaciones que has hecho tú y desde tu propia vivencia, ¿qué son las principales carencias que hoy día tienen las cuidadoras y que también justifican que se necesiten estos derechos mm, particulares para este tema? sí, mira, ahí quizás te voy a responder como retrocediendo un poco, como Sí. ¿cómo se llega a definir quién es la persona que cuida? Ujú. Normalmente las familias como que lo que hacen es cortar por el eslabón más débil. O sea, Ah, esa persona que estaba sin empleo, que estaba en alguna situación medianamente vulnerable en su familia, es la que queda automáticamente designada. mm, No es como que sea necesariamente la persona que tenga las mayores habilidades, la mayor capacidad de entregar cuidado. No, es la ujú, persona que no tiene trabajo, la persona que quizás tiene a los hijos grandes o que ya cuida a alguien en su casa. Entonces, bueno, ya tienes una persona, así que ahora te sumamos a la mamá. Cosas así, ¿verdad? Y por lo general tiende a ser efectivamente una mujer. Ahora, a mí me parece que esos números son medios, entre comillas, están más bajos de lo real.
Oye, pero es que es Sí, po. altamente desgastante. Entonces, como, sí, la gran mayoría son mujeres, pero también tiene que ver como con un tema que es sistémico de desigualdades, ¿verdad? Como, Mm, por ejemplo, el acceso al trabajo. O sea, si esa persona ya tiene que sacrificar el hecho de no poder trabajar, sacrificas a la persona que gana menos, a la persona que claro, no tiene trabajo. Entonces, claro. eso normalmente somos las mujeres. Y ahí, bueno, vienen un montón de desafíos por ejemplo, Sí, sí. en mi caso, el que está Ujú, registrado como cuidador es Vicente. ¿Y por qué se registró Vicente y no ujú, yo? Fue porque él decía, yo soy el que lleva al centro de rehabilitación todos los días a la Josefina y eventualmente me puede parar un carabinero o si es ujú. que la tengo que llevar a hacer un trámite, que si yo sacarle el carnet de identidad, va a andar conmigo. Pero lo cierto es que el cuidado en la casa es una responsabilidad que recae en mí. Entonces, como que también sería súper bueno saber cuántas personas efectivamente son cuidadas en hogares monoparentales, si es que Ujú. el cuidado depende de un padre y cuál es la relación de parentesco, porque también podría pasar que en realidad que yo esté cuidando a una vecina, que esté cuidando a un amigo, no necesariamente va a ser un familiar, aunque en nuestra comunidad eso sí es una realidad. La gran Sí, mayoría cuida a un hijo o una hija. Esa es como sí, nuestra realidad, pero no significa que sea la realidad del país. es la realidad de todo. Sí, y a Sí. veces cuidan a más de una persona con discapacidad Es que lo que también. pasa es que si ya estáis cuidando a uno, el resto es re inconsciente porque no tiene idea del desgaste que significa. Es como, ya estáis cuidando a uno, ¿qué te cuesta otro? Así que, ¿qué Claro, tanto te súmale a cuesta otros. hacer? Oye, pero es que Sí, es po. altamente desgastante. Entonces, como, sí, la gran mayoría son mujeres, pero también tiene que ver como con un tema que es sistémico de desigualdades, ¿verdad? Como, Mm, por ejemplo, el acceso al trabajo. O sea, si esa persona ya tiene que sacrificar el hecho de no poder trabajar, sacrificas a la persona que gana menos, a la persona que claro, no tiene trabajo. Entonces, claro. eso normalmente somos las mujeres. Y ahí, bueno, vienen un montón de desafíos de la Hay un sociedad. montón de carencias porque desde lo económico ya no eres independiente porque no puedes generar ingresos propios, por lo tanto siempre dependes de alguien más. Sí. Ojalá no te toque un papito corazón, que también hay hartos casos con cuidadoras de papitos corazón. Y si te toca un papito corazón es como, ay, ay, aycito. Y lo que pasa es que como nuestra realidad, las cuidadoras que conocemos, ¿verdad? La gran mayoría lo que cuenta es que el papá, una vez que supo que tiene un hijo o una hija con discapacidad, se echan al pollo, se van, desaparecen. Entonces, claro, y por ejemplo, el otro día salió una noticia en Ujú. noticiamiento, un Reels. A mí me encanta seguir a los abogados. Como ¿Ya? sigo a las cuentas de abogados, pero me parecen demasiado chistosos los casos que traen a colación Ujú. y bueno, uno de ellos le había llegado una pregunta que decía, tengo un hijo neurodivergente, ¿hasta qué edad estoy obligado a... Entonces el abogado le decía como, bueno, depende, pues hasta qué edad sigue siendo tu hijo. Porque también ahí hay otra cosa. Y, por ejemplo, eh, pasan muchas cosas en torno como a las garantías, las excepciones y qué sé yo. Yo ahora estoy cambiándome de ISAPRE. Ujú. Entonces, la ISAPRE tiene topes para kinesiología, para fonoaudiología y qué sé yo. Y yo digo, eso no tiene sentido si mi hija necesita Claro. todos los meses, kinesiólogo todos los meses, qué sé yo. Bueno, eso es una excepción y está garantizado por ley. Entonces yo tengo que presentar ciertos papeles donde en el fondo acredite que ella nunca ha asistido a un colegio, que asiste a un centro de rehabilitación, las terapias que requiere con su certificado o su carnet de discapacidad y listo, se acabó el tope. Y eso me lo está diciendo por primera vez la ISAPRE antes de incorporarme. Ellos me están avisando a mí para que no pierda ese derecho. Antiguamente yo ni siquiera me podía cambiar de ISAPRE, que eso como para la gente que vive afuera de Chile está asociado al sistema de salud. Nosotros tenemos el sistema público y el sistema privado hay un montón de competencias. Ese es el mundo de la ISAPRE. Y bueno, yo antes no me podía cambiar de ISAPRE porque la discapacidad se consideraba una preexistencia. Hoy en día eso no es. Entonces, todo lo que tenga que ver con el sistema legal en realidad es sumamente trascendente. Y cuando la gente dice, hay que salirse de la ONU, por ejemplo, salirse de la ONU es como, amigo, amiga, o sea, como, ¿alguien por favor puede dimensionar lo que significa que no existan derechos para las personas? Es como, por favor, es como, Piensa bien lo que estás pidiendo. por último, yo creo que hasta el chat GTP te va a dar la respuesta correcta con una pregunta así. Es como, no es correcto, no está bien, es necesario. Y bueno, nada, a mí me tiene re entusiasmada todo este tema como del cuidado, viendo como la evolución, esto de que por primera vez esté como conversando.
Sí, pero es bonito ver que ahora ya es algo estatal, ya es algo más oficial. Entonces ahí yo te quería preguntar también para las personas que, como yo, no saben mucho del tema, aparte de establecer este marco y este primer paso que es súper importante, ¿hay algún beneficio concreto al que pueden acceder las cuidadoras a partir de esta ley? Mira, lo que estuve averiguando es que las primeras cosas que garantiza la ley es que se generen centros de recreación y hay una Ya. proyección. Ahora el número exacto, estoy como el presidente Boris, el número exacto no me lo sé. Hablemos de 30, 50 centros que van a Ujú, aparecer en los próximos años ujú. y esto podría llegar a transformarse en una especie como de teletón del cuidado hacia las personas cuidadoras, que está súper bueno, porque las cosas en el ámbito legal tienen que cumplir un proceso, ¿verdad? Como Claro. un debido proceso también. Entonces, lo primero es la ley, la tenemos, fantástico. Ahora hay 6 meses para ver en el fondo cómo se va a dar cumplimiento a esa ley y lo que implica. Y está Ujú. esta promesa de estos centros. Si es que existiese algo más, a mí se me ocurre que a futuro se va a mezclar con temas vinculados a pensiones, quizás sueldo, quizás un Ah, sueldo, ¿cachai? O sea, como que el Estado pueda, porque ¿cómo come esa cuidadora que finalmente lo más probable es que sea la persona que además tenga que dar de comer? mm. Y algo que también garantiza es universalidad. Todos sabemos que la universalidad igual tiene un tope, ¿verdad? Cierto, siempre, siempre. Siempre tiene un tope, pero de todas maneras es como ya quiere decir que va a beneficiar a muchísima, muchísima gente. Está buenísimo. Qué bueno. Y en Sí. ese contexto, ¿cuál es el desafío para el nuevo gobierno en Bueno, de torno a esta partida, ley? Porque finalmente esto es como el puntapié, pero ahora estamos cambiando de mano. y es tan difícil saberlo considerando en el fondo como cuáles son los héroes de nuestro futuro presidente y quiénes son las personas que ya está escogiendo como ministro. Mm, Nosotros tenemos el acuerdo aquí para la gente de no meternos en temas como políticos que no tienen que ver con hablar de política. Una política claro. pública no hay problema, Ujú, pero lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, hasta eliminó una tipografía, que era la tipografía que usaba el Estado, que se usaba oficialmente, porque la consideraba muy woke. Y por claro. otro lado, en Argentina, cuando hicieron los recortes, lo primero que se recortó fueron los beneficios sociales orientados a personas con discapacidad Ujú. de ellos que votaron por Milei. Y ahora que desapareció el equivalente a Senadis allá y es parte del ministerio, es difícil saberlo y confiar. El desafío es quizás que este, Mantener la senda, o sea, como seguir avanzando en esta ley, no se podría o no se debería retroceder. para mí es eso, como que sean capaces que es un desafío que tienen todos los gobiernos. Cada vez que entra alguien nuevo, dice que Mm, el anterior lo hizo pésimo y trata de borrarlo todo y hacerlo todo de nuevo. claro. Cuando muchos han hecho cosas bien hechas, ¿verdad? Este nuevo gobierno es el que va a tener que implementar la ley y que va a tener que garantizar el ejercicio del derecho. Entonces tienen un montón de desafíos y ahí quizá como se me ocurre que como obviamente van a querer instalar de nuevo la figura de la primera dama, capaz que es la señora esta, que va a tener que meterse un poco más, anda a saber. Pero claro, ¿cómo hacemos nosotros como ciudadanos? ¿Cómo obligamos al Estado a que no desconozca el A gran que se avance que haga se... cargo porque se tiene que hacer cargo, Porque básicamente. además consideran que todo el tema como de la neurodiversidad es ideológico, ¿me cachai? O sea, es como que el discurso es tan contradictorio, es tan absurdo que es Ujú. difícil creer que vayan a hacer algo como en el camino correcto, pero no nos queda otra que confiar. Hay que confiar, hay que tener esperanza. ¿Por qué? Porque al final seguir en esta senda es lo correcto y es lo que garantiza también una mayor igualdad e inclusión de todos en esta sociedad. Así que, y qué es lo que velamos también en Cuídame. Así que no sé si quieres dar algún mensaje final, Consu, para dar por cerrado, porque ya estamos llegando al tiempo. Quería decir que en el fondo que acá lo que va a pasar es que las municipalidades también se van a volver súper importantes en Mm, todo este proceso, porque finalmente el cómo se hace llegar las garantías a las personas normalmente es a través de las municipalidades. Entonces, hay algunas municipalidades que están dando como claros avances. Estoy pensando en Renca, Estación Central, Peñalolén, ujú, fuera, perdónenme, fuera de Santiago no desconozco, ¿verdad? claro. Pero hay algunas municipalidades que son distintas a las que uno esperaría. O sea, Las Condes sabemos, Providencia, Lo Barnechea sabemos que se preocupan por ese tipo de cosas,
Pero Santiago Centro, por ejemplo, que tienen además un montón de migrantes, la otra vez ellos me decían que, por ejemplo, habían detectado que el 65% de su población, 65, requería de accesibilidad, ya sea porque eran personas mayores, ya sea porque son personas con discapacidad o porque son migrantes. Entonces, nada, datos, obtener datos. Eso. Y buscar soluciones. Y buscar soluciones, soluciones públicas como basado en datos, algo así. Un nuevo Eso. máster, que salga el máster si es que no existe. Entonces, para todos quienes nos están escuchando, muchas gracias por estar acá. Sigan escuchándonos, estamos en YouTube. Próximamente vamos a estar en Spotify también, no sé cómo, pero en algún punto lo vamos a lograr. Lo vamos a Si lograr. quieren recomendarnos a algún invitado, recomiéndenos, denle like a nuestras publicaciones, publiquenlo ahí también con sus amigos para que nos escuchen, para que este tema también sea más visibilizado porque es importante. Oye, Muchas Caro, y gracias. pásate el dato que estamos buscando sponsor Sponsor. para poder destinar, queremos crear una plataforma para nuestras cuidadoras para Ujú. ayudarlas en temas vinculados a la empleabilidad. Ya. Entonces, todavía no existe nada similar. Nosotros tenemos la idea, así es que si quieren ser nuestros sponsors, son Eso, bienvenidos. eso. Miren que ayudar gratifica mucho. Así es. Así que bueno, Listo, no, muchas gracias, Caro. Ahí vamos con un siguiente capítulo en un mes más. Ojalá. listo. Nos vemos.